Buenos días, mi nombre es Freddy Mendoza, soy estudiante de la Universidad José Antonio Páez y el día de hoy le voy a hacer una pequeña exposición sobre los sistemas de transmisión de potencia. Generalmente existen cuatro tipos de sistemas de transmisión de potencia, los cuales son el sistema neumático, el sistema hidráulico, el sistema mecánico y el sistema eléctrico. Ok, voy a empezar a explicar un poco sobre el sistema de transmisión de fuerza neumático. ¿Qué significa la palabra neumática? Bueno, la palabra neumática hace referencia a una rama de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento y el comportamiento de los fluidos gaseosos. Ok, pero ¿qué son fluidos gaseosos? Los fluidos gaseosos son aquellos fluidos que se encuentran en la Tierra a temperatura ambiente y a presión atmosférica en forma, como su nombre lo indica, en forma gaseosa. Recordemos que un fluido es aquel material que no puede soportar un esfuerzo cortante sin que éste fluya. Ok, ¿qué es un esfuerzo cortante? Se preguntarán muchos de ustedes. Un esfuerzo cortante, o también llamado esfuerzo de cizalla, debido a que realiza un movimiento entre la superficie del área de la sección transversal del material y las líneas de fuerza continua, generando este tipo de movimiento también denominado esfuerzo de cizalla, porque su movimiento es similar al de unas cizallas. El sistema neumático hace mucha referencia también al estudio de la densidad. Recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Traduciendo esto, podemos decir también que la masa es igual a la densidad por el volumen. Reacomodando esta ecuación a la ecuación de la recta, que es igual a y es igual a x más b, en donde la densidad puede expresarse más a la pendiente, en donde si reacomodamos la masa en el eje de las abscisas y el volumen en el eje de las ordenadas, la recta de esa ecuación sería la densidad, en donde esto hace mucha referencia al estudio de los fluidos compresibles y fluidos incompresibles, donde hace referencia que generalmente entre más masa tenga una determinada sustancia, más volumen tendrá, en donde generalmente esto no es muy proporcional o casi no siempre es una recta. ¿Cómo podemos explicar esto de manera mejor? Bueno, los fluidos compresibles, explicaban los fluidos compresibles y los fluidos incompresibles. Los fluidos compresibles son aquellos que, como su nombre lo indica, se pueden comprimir, es decir, que su densidad cambia con respecto al tiempo debido a otros factores tales como unas fuerzas externas, fuentes de energía externas como la temperatura y la presión. Uno de los fluidos incompresibles, estos sí también cambian un poco su densidad, pero es muy poco lo que cambian a fines prácticos. Esto comparados con fluidos gaseosos, que mayormente son los fluidos compresibles. Ok, ¿cómo podemos entender mejor este ejemplo? Bueno, imaginándonos un motor de combustión interna. Un motor de combustión interna está provisto de cilindros, donde estos cilindros, imaginemos que lo llenemos de oxígeno. A medida que el pistón genera presión y fuerza sobre los cilindros, estos van a comprimir, en este caso el oxígeno, haciendo que la densidad de este fluido cambie, debido a que la densidad es la masa sobre el volumen. Este tendrá la misma cantidad de masa, pero un volumen mucho más pequeño, cambiando por ende su densidad. Apliquemos este mismo ejemplo, pero en vez de utilizar unos cilindros llenos de oxígeno, lo coloquémosle agua, H2O, donde cuando el pistón en este motor de combustión interna, el pistón baje, se necesitaría mucha cantidad de fuerza y mucha cantidad de presión para que el líquido se comprime, que en este caso el líquido es agua. Es por ello que es un fluido incompresible, o sí se puede comprimir, pero a fines prácticos es muy poco compresible comparado con los fluidos gaseosos. Generalmente los fluidos compresibles son fluidos gaseosos y los fluidos incompresibles son fluidos líquidos. No siempre se cumple esta regla. Ok, ¿por qué hago tanto énfasis en la compresibilidad e en la incompresibilidad de los fluidos? Bueno, porque esto es muy relacionado a la cantidad de fuerza que puede transmitir de manera precisa. Un sistema neumático, este sistema su accionamiento no es tan preciso, o no son sistemas tan precisos,
porque este fluido es un fluido compresible. En los fluidos hidráulicos, el fluido de trabajo, que es aceite hidráulico, este fluido de trabajo es un líquido hidráulico que es más incompresible y por ende es un poco más preciso que que el sistema de transferencia anterior. Ok, aclarando estas dudas sobre compresibilidad e incompresibilidad, expondré el sistema de transferencia neumático. Las características de este sistema es que posee un fluido de trabajo compresible. Su medio de transporte en donde se transporta el fluido son tuberías que no siempre tienen que ser revestidas y con una gran resistencia, donde podemos encontrar tuberías de plástico. Este sistema es de rápido accionamiento comparado con el sistema hidráulico. Su rendimiento es un poco mayor que el sistema hidráulico. Este tiene distintos tipos de aplicaciones. Este se utiliza mucho en aplicaciones industriales, donde podemos ver el control automatizado por sistemas neumáticos y la capacidad de trabajar con otro tipo de sistemas. Esto también se utilizan en herramientas tales como, por ejemplo, en las pistolas que nosotros vemos que utilizan para aflojar las tuercas o los tornillos de los espargos de los rines de los automóviles en talleres mecánicos, debido a su rápido accionamiento. Hoy en día se utiliza este tipo de sistema con otros tipos de sistemas, donde podemos ver la combinación de sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, sistemas mecánicos, sistemas neumáticos y sistemas electrónicos. Un ejemplo de esto sería una prensa con un accionamiento neumático y una aplicación de fuerza hidráulica, en donde este tipo de prensas son muy modernas debido a que el accionamiento tiene que ser rápido, el accionamiento y control lo activa y lo controla un sistema neumático, y la parte donde este ejerce presión y ejerce fuerza sobre la pieza determinada es controlada por un sistema hidráulico, porque el sistema hidráulico es capaz de generar mucha cantidad de fuerza y mucha cantidad de presión. El problema de un sistema neumático es que la presión máxima de este sistema es de 6 bar y su pérdida de fuga generaría pérdidas de presión. El fluido de trabajo es un fluido muy accesible debido a que el fluido de trabajo es aire o oxígeno. Ok, ahora les voy a explicar un poco sobre el sistema hidráulico. El sistema hidráulico, su fluido de trabajo es generalmente fluido o aceite hidráulico. Esto es un fluido incompresible o muy poco compresible para fines prácticos. Características: este puede generar presiones generalmente demasiado altas, llegando a superar los 600 bar. Su tuberías o medio de transporte para este fluido tienen que ser revestidas debido a las altas presiones que este genera. No podemos encontrar mangueras con algunas aleaciones de hierro carbono. En la parte de fuga, esto es muy importante tomar en cuenta debido a que este fluido de trabajo es inflamable. Aplicaciones: las aplicaciones de este sistema es muy variada y generalmente se utiliza más que todo en partes móviles. Este conlleva desde la parte de el frenado de los carros, debido a que cuando tú frenas un carro estás accionando generalmente un sistema hidráulico para cerrar las pastillas de los discos, para generar fricción en los discos de los automóviles, hasta aplicaciones de potencia de gran presión como los brazos o los sistemas donde destacan los sistemas o maquinaria Caterpillar, debido a que es una maquinaria pesada. La maquinaria pesada generalmente necesita mucha cantidad de presión para poder levantar grandes cantidades de peso, donde podemos ver que la presión se puede traducir a fuerza. Esto lo podemos observar gracias a instrumentos como manómetros, que pueden medir la presión que está generando este fluido, y conociendo el área del pistón, debido a que esto es constante y no cambia con respecto al tiempo, podemos ver que está teniendo los datos de la presión proporcionados por el manómetro y el área constante, las medidas del pistón. Podemos saber fácilmente la fuerza que puede ejercer el brazo hidráulico en diversos casos, tales como una retroexcavadora, que necesita generar mucha cantidad de presión para levantar grandes cantidades de peso.
Este sistema es muy preciso debido a que este sistema es un sistema que trabaja con fluido incompresible, a diferencia del sistema neumático. Este tiene un rendimiento un poco más bajo comparado con el sistema neumático. Ok, les hablaré un poco ahora sobre el sistema de transferencia de potencia eléctrico. Este es muy importante debido a que este tiene diversas aplicaciones. Aplicaciones tales desde generar potencia para una secadora de pelo hasta generar grandísimas cantidades de potencia en un motor de una industria que puede mover hasta los rodillos de una laminadora. Esto tiene un rendimiento un poco mayor que los sistemas mecánicos, una durabilidad un poco mayor que los sistemas de transmisión de potencia mecánicas. Una de las características es que es un accionamiento muy rápido, un control preciso y que tiene una dificultad, la cual es que generalmente se utilizan en áreas donde se dispongan de corrientes trifásicas, es decir, las tres fases de la corriente. Si, ustedes se preguntarán, ¿por qué los automóviles hoy en día no utilizan motores eléctricos? Debido a que, como ya he comentado, los motores eléctricos generan mucho más potencial que los motores mecánicos. Bueno, la cuestión es que en los automóviles existe corriente continua. Esto es gracias a una batería, que esta batería transforma la energía química en energía eléctrica, pero esta energía eléctrica no es igual a lo que utilizamos en nuestras casas. Esta energía eléctrica es una corriente continua, diferente a la corriente alterna, que es la que utilizamos en nuestras casas, en donde generalmente se utiliza una fase, muy pocas cantidades de amperaje, en donde esta es capaz de mover un motor monofásico. Los motores monofásicos son comparados con los motores trifásicos muy pequeños y generan muy poco potencial. Los motores trifásicos, también llamados motores de halo de ardilla, son nombrados así por el circuito interno que poseen, parecido a las jaulas de ardilla que se utilizaba anteriormente. Como las baterías de los carros generalmente traducen una sola fase, capaz de mover un motor monofásico, esta no es igualable a un motor trifásico que genera mucho potencial, y la capacidad de generar energía de corriente alterna es muy difícil debido a que mayormente se utiliza generándola debido a generadores eléctricos y no a base de baterías. Okay, les hablaré un poco sobre los sistemas de transferencia de fuerza mecánicos. Esto hace mención a que todas sus partes de transmisión son piezas sólidas y que generalmente su fuerza es producida debido a un motor de combustión interna, que este tiene una característica muy esencial debido a que no puede generar tanto potencial como un motor eléctrico, pero es muy versátil y es muy utilizado en áreas donde implican automóviles o máquinas móviles. Esto es debido a que su fuente de energía no es energía eléctrica, sino que su fuente de energía son los derivados del petróleo, en donde en un motor diésel su fuente de energía sería el gasoil, y un motor a gasolina su fuente de energía sería la gasolina, en donde gracias a su poder calorífico este es capaz de generar una combustión interna expresada en calor, capaz de generar potencia moviendo unos pistones y por ende moviendo un cigüeñal que generaría movimientos alternos. Cabe recalcar que los motores de combustión interna tienen que trabajar mayormente con un sistema de distribución de potencial, también llamado caja de velocidades, debido a que el motor de combustión interna tiene un torque muy limitado y este tiene que ser retransformado debido a las relaciones de transmisión en cada engranaje que se encuentra en la caja de cambios o caja de velocidades. Esto genera un ruido un poco elevado y sus piezas internas pueden generar mucha fricción, pero esto puede ser disminuido debido a lubricantes que absorban esa fricción y absorban el calor, generando un rendimiento mucho mayor. Esto es todo. Gracias por ver este contenido. Espero haber aclarado sus dudas. Hasta luego.